No habla del consumo, no habla del porte y no habla del cultivo de hasta 20 plantas, porque esto ya está regulado desde 1986 y fue despenalizado en 1994. Quiere decir que este proyecto de ley habla única y exclusivamente del comercio, de lo que es ilegal, que es la venta. Y es ahí, desde esa realidad, que a mí me gustaría empezar. En segundo lugar, a partir precisamente de los videos y de las sustentaciones del archivo de ponencia, me parece importante resaltar algo, y es la guerra contra las drogas y la guerra fallida contra las drogas. Empezó en 1971 con la presidencia de Richard Nixon. Él prometió una ofensiva nueva, sin cuartel y global, cuyos principales objetivos eran reducir o eliminar el consumo. En segundo lugar, un mundo, un planeta libre de drogas. En tercer lugar, declaró las drogas como el enemigo público número 1 de los Estados Unidos. Y empezó luego una ofensiva total que se iba a librar dentro de las fronteras de Estados Unidos, pero también fuera de las fronteras estadounidenses, con el fin de enfrentar y acabar con ese enemigo. 5 décadas después, hablamos de 1971, 5 décadas después de la prohibición y de la lucha fallida contra las drogas, ¿cuáles son realmente los resultados? Nos habían pedido cifras, vamos a empezar a dar esas cifras. A nivel global se ha invertido una auténtica fortuna de dineros públicos. Estados Unidos ha invertido entre $1 trillón y 640.000 millones de dólares en todo el mundo. Eso es lo que ha invertido Estados Unidos en dineros públicos. Solo en Colombia hemos invertido 80 billones de pesos. Eso es lo que hemos invertido de recursos de la nación. La política prohibicionista, en cambio, ha encarecido el producto, que es mucho más caro y que sin control del Estado ha enriquecido y ha potenciado las organizaciones criminales alrededor del mundo, que siguen sembrando el terror, que se siguen expandiendo y cuyas ganancias en 1994, que se hizo una estimación, fue la última vez que se hizo una estimación de las ganancias del mercado ilegal de las drogas, fue de 84.000 millones de dólares anuales. Pueden ustedes imaginarse la estimación actual, pero lo que la ilegalidad le ha generado en recursos a quienes viven de esa ilegalidad. En paralelo, un porcentaje muy significativo de la población mundial se incrementó, de la población privada de la libertad se incrementó alrededor del mundo, principalmente mujeres. Son personas que han sido arrestadas y judicializadas por posesión, por consumo, lo cual ha derivado a nivel global una crisis carcelaria, una crisis humanitaria, pero también de hacinamiento alrededor del mundo. Si se pretendía mejorar la salud de los estadounidenses, el fracaso de la guerra contra las drogas ha sido absolutamente estrepitoso. En 1970, que fue cuando inició esta guerra contra las drogas, las muertes por sobredosis alcanzaban 1 de cada 100.000 habitantes. En 1970, en 2019, las muertes superaban 20 de cada 100.000 y el incremento a nivel mundial ha aumentado en un 26%. Esas son las cifras del prohibicionismo. Ha puesto en condición de absoluta vulnerabilidad a los eslabones más débiles de la cadena, que son precisamente los campesinos cultivadores, los pequeños expendedores de barrio o jíbaros, jóvenes que han sido abocados a la violencia o a las bandas criminales, mujeres utilizadas como mulas o como traficantes. El desgaste institucional y procedimental es enorme.
de la justicia, pero también de la policía. El abuso de sustancias de mala calidad o modificadas genéticamente que generan mayores daños a la salud. Vuelvo y repito lo que dije hace un rato. La adicción por sí sola no se da, depende del entorno, de condiciones genéticas, pero por supuesto también del tipo de droga que se está consumiendo. Tal desastre llevó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en 2022 a afirmar: nadie debería estar preso por poseer o por consumir marihuana. Hoy estoy dando pasos para poner fin a nuestro enfoque fallido. En marzo del presente año inició un programa de indultos que se estima saque de las cárceles a miles de presos federales, especialmente negros y afrodescendientes e hispanos. Y por supuesto le dio un visto bueno al enfoque de lucha contra las drogas del presidente Gustavo Petro. Afirmó, abro comillas, junto con Colombia estamos enfrentando el cambio climático, el fortalecimiento de nuestras economías y combatiendo el narcotráfico. A medida que comenzamos nuestra asociación, y por supuesto declaró estar ansioso por profundizar y por desarrollar una agenda de cooperación. Pues bueno, Estados Unidos, ya que solo nos escuchan con mucha atención pocos congresistas y los medios de comunicación, así que le hablaré a los medios de comunicación. Precisamente en Estados Unidos, el cannabis de uso recreativo hoy es legal en 21 estados. Estamos hablando casi de la mitad del territorio norteamericano. Pero bueno, vámonos con la salud. En 2020, la Organización Mundial de la Salud recomendó retirar el cannabis y sus derivados de las sustancias potencialmente peligrosas. Esa Organización Mundial de la Salud, a la cual todo el mundo le hizo y siguió al pie de la letra las recomendaciones en épocas del COVID-19. La Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas acogió esas recomendaciones y retiró el cannabis y sus derivados de la lista cuarta de la Convención Única de Estupefacientes de 1961, ahí para contradecir parte de los documentos que les han entregado. Y en 2019 fue retirada de los tratados de control de drogas de la Organización de Naciones Unidas. Vamos ahora a hacer un breve repaso del entramado jurídico, es decir, volvamos a la realidad nacional, ya que tenemos un poco el panorama internacional. En Colombia que ya ha hecho una inversión enorme, estábamos hablando de recursos astronómicos, 80 billones de pesos en una lucha contra las drogas que no ha tenido ningún efecto, que no ha reducido el consumo, que no ha reducido el tráfico y que al contrario nos ha condenado a una guerra sin cuartel. Y nosotros como país hemos vivido las peores consecuencias, las más trágicas, las más dolorosas. Estamos viviendo además en una incertidumbre jurídica. Por un lado, y en una ambigüedad, por un lado las altas cortes han proferido sentencias absolutamente garantistas, mientras que el Congreso y el Ejecutivo han adoptado decisiones en el sentido absolutamente contrario. Es la primera vez en toda la historia de este Congreso que un proyecto de ley de este tipo llega al último debate. La primera vez, por eso hablaba del Congreso del siglo XXI, del cual ustedes hacen parte, de su visión futurista y no de su visión retrógrada. En 1986, la Ley 30 sanciona el porte y el consumo de cannabis. La sentencia C-221 de 1994 la declara inexequible el contenido de la Ley 30 que sancionaba el porte y el consumo por violar los derechos fundamentales y el del libre desarrollo de la personalidad. En el acto legislativo de 2009, nuevamente se introduce la prohibición en su artículo 49 de la Constitución, lo que se contradice con la sentencia de C-221. La ley
1801, volvemos al Congreso, o Código de Policía, prohíbe nuevamente el consumo y el porte. Pero la Corte Constitucional nuevamente declara inconstitucional esa prohibición y además reconoce la dosis de aprovisionamiento o dosis mínima. El decreto 1984 del presidente de entonces, Iván Duque, nuevamente prohíbe el consumo y el porte del cannabis y el Consejo de Estado declara nulidad a ese decreto por inconstitucional. 39 años llevamos en un caos jurídico. Definitivamente llega la hora de unificar criterios, de zanjar diferencias, de brindarle garantías y seguridad jurídica a la población y solucionando de paso algo que aquí el ministro de Justicia padece cotidianamente y es el caos, es el desgaste jurídico. Esa es la realidad legal en la que nos encontramos. Es decir, ya tenemos un panorama internacional, tenemos una realidad legal en nuestro país. Vamos a pasar a otro punto muy importante que son los impactos en la salud, colegas de los medios de comunicación. Y aquí los datos, por supuesto, no son menos contundentes, son absolutamente contundentes. El cannabis es una de las sustancias psicoactivas menos adictivas. Es 100 veces menos adictiva y genera menos problemas y genera menos dependencia que el alcohol o el tabaco, 100 veces. De sustancias que son legales, el alcohol y el tabaco son legales, se pueden comprar en cualquier esquina. Aquí ustedes salen de las puertas del Congreso y allá afuera les venden cigarrillo y un poquito más allá pueden comprar en cualquier tienda de nuestro país alcohol, que son entonces la verdadera puerta de entrada a las drogas, que además esas dos, el tabaco y el alcohol, son las que más consume la juventud. ¿Y por qué son las que más consume la juventud? Por lo que les acabo de decir, porque cualquiera lo puede comprar en una tienda, en la calle. Y el consumo se da porque no existe la prohibición. Esa es la realidad. Senadora. Quiere decir que hay un grado de aceptación social. Un segundito, senadora María José, discúlpeme que la interrumpa. Quiero preguntarle a la plenaria si quiere declarar en sesión permanente. Sí lo quiere, señor presidente. Continúe, senadora María José Estromano. Gracias. Cualquiera, es más, a los niños, a los jóvenes les ofrecen alcohol. Es socialmente aceptada, pero además es fácil de acceder al tabaco y al alcohol. En una escala de 0 a 100, el alcohol es más dañino en un 72 sobre 100, el alcohol es más dañino. El 26 sobre 100, el tabaco, y el cannabis 20 sobre 100. Quiere decir que no sea dañino. Aquí no estamos diciendo que no haga daño. Aquí no estamos diciendo, además diciéndole a todo el mundo consuma. No hace daño. No hace tanto daño como otras sustancias que sí son legales. Es decir, hemos tenido la visión para avanzar en la legalización, en la regulación de estas sustancias como el alcohol y el cigarrillo, pero hemos sido incapaces de hacerlo con una planta que es menos dañina que el alcohol y el cigarrillo. Esto lo dice el Consejo Asesor sobre Uso de las Drogas del Reino Unido, que tiene en cuenta factores, distintos factores: mortalidad, daños, lesiones, dependencia, daños psicológicos, afectaciones sociales, afectaciones ambientales. Es decir, es un estudio absolutamente robusto. Según el Washington Post, la marihuana es 100 veces menos peligrosa que el alcohol y menos adictiva. Esa es la realidad. Y aquí se consume alcohol hasta en las oficinas del Congreso. Todos tienen su whiskycito a veces guardado por ahí. No existen registros de muertes por sobredosis de marihuana. No existen en el mundo, no hay ninguna persona que se haya muerto por sobredosis de marihuana.
mientras que el cigarrillo mata al año. Oigan bien, compañeros allá del Centro Democrático, el cigarrillo mata, para no gritar, por favor, es que entre más hablen, más grito, y yo tengo tremendo vozarrón. Suspenda la intervención un momentico, senadora María José. Hombre, le he solicitado a los colegas que por favor, si tienen reuniones, las hagan afuera para no interrumpir, porque ya está prácticamente María José a los gritos. Senador Carreño. Senador Carreño, ¿está de acuerdo? Senador Carreño, ¿está de acuerdo? Senadora Gloria, deje quieto a Carreño, no lo acose. No, en serio, avancemos, pues ya hasta que termina, entonces, por favor, María José, continúe, por favor. El cigarrillo, en cambio, mata 8 millones de consumidores en el mundo, de los cuales 1.2 mueren por exposición al humo ajeno. En Colombia, ¿cómo se traduce eso? 400.000 muertes en los últimos 10 años, lo que significa que el consumo de cigarrillo es más letal que el COVID-19. Para ser exactos, 34.000 muertes al año, con un costo de 17 billones de pesos al sistema de salud. Sin embargo, podemos dar un parte positivo. Las campañas, Chacón, escúchame por favor. Senadora María José, tranquila. Senador Chacón y senadores que están allí en el pasillo, por favor, ayúdenos, ya está terminando. Muchas gracias, senador Chacón, usted como siempre tan atento. Muchas gracias. Adelante, senadora María José. Gracias. Sin embargo, las campañas de prevención de estas sustancias que son legales, en cambio, sí han sido efectivas. ¿Por qué? Porque tenemos una disminución del 8.3 al 5.6 entre 2016 y 2021. Lo que quiere decir que hay 1 millón menos de personas que fuman cigarrillos según el DANE. Esto quiere decir que aunque sean legales, con la regulación se disminuye efectivamente el consumo y que las campañas de prevención son eficientes y que tenemos un menor costo en el sistema de salud. Un costo que hoy, cuando se hablaba de todo lo que produce el cigarrillo, igual lo asume el sistema de salud. Solo que nadie va y dice, estoy así porque fumé marihuana. No, hoy lo está asumiendo, pero no tenemos recursos adicionales para enfrentar esa situación. La inversión de recursos de esa regulación del tabaco y el cigarrillo sí se puede invertir en programas de prevención al consumo, en campañas de salud. Y por supuesto, esto se podría implementar con una sustancia que es menos dañina y que no es la puerta de entrada. La puerta de entrada es el alcohol, que los jóvenes pueden comprar en cualquier tienda de esquina y que se encuentra en todas sus casas. En todas sus casas hay alcohol. Pero en cambio podríamos prevenir, sí, con esos recursos, incluso el consumo de sustancias potencialmente peligrosas y altamente adictivas como el fentanilo y la heroína. Y recordemos que el fentanilo lo pueden producir en la cocina de las miles de ollas que existen en este país. No van a dejar de existir, senadora. No van a dejar de existir las ollas. Se estima que para el 2027, y aquí voy a entrar en un punto importante que es el económico, para los que les gusta el libre mercado y defienden el libre mercado, pues bueno, vamos a hablar de plata también. A los que les gusta la plata, vamos a hablar de plata. Se espera que el mercado legal del cannabis supere los 90.000 millones de dólares en el mundo. 90.000 millones de dólares. Y en Estados Unidos, donde el cannabis de uso recreativo es legal en 21 estados, además se han creado hasta ahora
300.000 empleos formales y el negocio está valorizado en 13.200 millones de dólares. Se espera que crezca a 40.000 millones de dólares de aquí a 7 añitos. En nuestro país, que nos hemos llevado las peores consecuencias de la guerra y que ha sostenido el negocio ilegal del narcotráfico, porque la guerra la sostiene el narcotráfico en Colombia, la legalización de uso adulto podría representar 435 millones de dólares para 2025, según Euromonitor. La legalización de uso adulto además podría crear 17 empleos formales por hectárea cultivada, empleos que hoy están en la ilegalidad, empleos que además están a merced del narcotráfico y no de la gente que podría cotizar salud y pensión. Según un informe de georreferenciación del Sistema Integrado de Información y Monitoreo de la Policía Antinarcóticos de 2021, en el Cauca hay 347 hectáreas. En el norte del Cauca, que es la tierra aquí de la senadora Aida Quilcue. Pues bueno, en esa tierra donde ella es amenazada, que aquí se puso el grito en el cielo porque a la senadora le habían hecho 2 atentados, a la senadora, compañera nuestra, ahí donde ella vive la guerra cotidianamente, ahí en ese lugar se crearían nada más y nada menos que 5.899 empleos. Ese es el potencial formales de gente que no está a merced de los narcos, sino que está, por supuesto, aportándole al país en un mercado que es legal. Esa es la realidad económica. Y si nos vamos al cannabis medicinal, que fue aprobado aquí y que hoy es legal, revisemos esas cifras. 500 millones de dólares de inversión extranjera. El cannabis de uso adulto podría incrementarlo por todos los derivados, incluido producción de biocombustible. Los que siembran caña en el Cauca podrían sembrar cáñamo, ¿por qué no? Que es menos dañino y que no tienen que quemar la tierra cada vez que tienen que recoger la cosecha. Quiere decir que hasta ambientalmente es más sostenible. Pero bueno, si tenemos en cuenta las cifras de Estados Unidos del mercado de la industria del cannabis, podríamos estar aumentando en 300 veces. Esa es la realidad. Ahora, hay unas razones para regular. Ya voy terminando. El mercado legal redujo el narcotráfico. Así pasó en Estados Unidos y en Canadá. Es una realidad. No lo digo yo. No se me ocurrió. No es aquí para caerles bien ni para que ustedes voten esto. Pero además tiene el potencial de atraer nuevos inversionistas. El líder de Virgin Group, una de las grandes empresas internacionales, invitó a este Congreso, al del siglo XXI, a aprobar este proyecto de ley. La legalización va a reducir la conflictividad en los territorios que hoy viven la guerra. Es una realidad. Así va a suceder. Porque vamos a tener y vamos a eliminar las rutas, se van a implementar licencias. La regulación va a permitir que las comunidades indígenas y campesinas puedan participar del negocio, cosa que no ha sucedido con el mercado del cannabis medicinal. Y por lo tanto van a tener un proyecto de vida y no nos engañemos, legal o ilegal van a seguir sembrando marihuana. ¿Por qué no pueden hacerlo de manera legal? ¿Por qué no pueden aportar a la productividad de este país? ¿Por qué los condenan a ustedes a lidiar con narcotraficantes y no con el Estado colombiano? Es que esas son las decisiones que tenemos que tomar. Que los niños, las niñas, las familias que siembran marihuana tengan que estar a merced de los capos, de los narcos y de los bandidos, o que tengan que lidiar con todas las falencias, con el Estado colombiano. ¿Qué es? O sea, pensamos en los niños, piensen en los niños que están ahí en esos territorios. Por supuesto que les pedimos que piensen en los niños.
y que no sometamos a la gente a prácticas perversas, al dolor, a la guerra, a los abusos sexuales, a todo lo que trae consigo el negocio ilegal. Todo eso viene con el negocio ilegal. Así que a veces no solamente es el problema que nos mostraron y la realidad que nos mostraron, la otra realidad de la que ustedes no hablaron. Esa es una realidad que se vive en este país, que viven miles de familias, que viven nuestros hijos. Y no nos vayamos al Cauca, aquí, en los barrios de periferia, ahí se vive esa realidad. Además, podríamos potenciar, senador Iván Cepeda, el programa de sustitución voluntaria de cultivos, el PENIS, cambiando coca por marihuana, en un mercado legal. Eso es construir paz. ¿Está o no está en la Constitución de nuestro país el derecho a la paz? Hagamos posible, viable, la paz en Colombia, para redirigir esos recursos en algo que hoy no tenemos porque los tienen los ilegales. Esos recursos son ilegales. Con la legalidad podríamos obtener recursos tanto territorialmente como a nivel nacional para educación, para prevención del consumo, para construcción de vías terciarias, para programas de salud, en fin, infraestructura. Eso es la paz. De eso es de lo que estamos hablando. Y no a ir al supermercado de las drogas en todas las ollas de nuestro país para que quienes quieren comprarse un bareto terminen comprando bazuco, fentanilo, heroína y terminar deambulando por las calles de las grandes ciudades. Ahí están, esas son las realidades. ¿Hemos o no hemos hecho frente al alcohol y al cigarrillo? Sí, y si hemos podido, ¿por qué no podemos hacerlo con la marihuana? Y esto que dicen que la niñez queda desprotegida con este proyecto de ley es mentira, porque hoy la niñez es víctima de la ilegalidad, porque ese mercado sigue existiendo, porque lo venden en las puertas de los colegios. Con la regulación hay formas de evitar que esto suceda. De facto, el tráfico y el microtráfico se ensaña con la niñez. Quienes hemos estado en los barrios de periferia sabemos que así sucede, y con la adolescencia, porque los muchachos terminan vinculados a los grupos criminales, a las bandas, porque son cooptados y inducidos al consumo y a la violencia. Esa es la realidad. Entonces, pensemos de una manera diferente. Además, los expone al consumo de mala calidad que afecta su salud, porque este proyecto de ley sí contempla prohibiciones para las ventas en entornos escolares, en espacios de atención a la primera instancia y al interior de cualquier institución educativa o instituciones de educación superior. Eso dice este proyecto de ley. Para terminar, antes de me dejan, yo termino y hacen todas las mociones de orden. Termine. Senadora Paloma, de terminar, ya está terminando, le falta muy poquito tiempo. Termine, senadora María José Pizarro. Este proyecto de ley habla de reglamentar el porte y el consumo de cannabis y sus derivados en espacios públicos, recreativos, en espacios privados abiertos al público, en zonas comunes, en entidades religiosas, en establecimientos carcelarios y en espacios de rehabilitación, entre muchos otros. Se establecerán medidas de control eficaces basadas en evidencia científica, porque tienen que darse estudios científicos rigurosos. Ahí hay una oportunidad, ahí hay una inversión en términos de conocimiento para proteger de manera integral a la niñez y a la adolescencia, para proteger a la población de los daños asociados al consumo de cannabis. Y por supuesto, algo no menos importante, que es la facultad de las entidades territoriales para establecer, recaudar y administrar tributos en favor del respectivo orden municipal y departamental,
por todas las actividades relativas a la distribución o venta del cannabis de uso adulto de acuerdo a la ley y consecuente con el mandato que tiene que dar este Congreso de la República. Ahora, una alerta no menos importante y espero para terminar, ya con esto termino, lástima que no esté la senadora. El paso siguiente, una vez aprobado este proyecto de legislativo, es generar un proceso amplio, muy amplio, de concertación ahí. Yo creo que el aporte de ustedes va a ser fundamental, es ahí donde está la gran discusión, pero además con las comunidades campesinas, con las comunidades indígenas, con las comunidades afro de nuestro país, para asegurar que ellos y ellas sean protegidos, que tengan un acceso diferenciado a las licencias, preferente y prioritario, para que ellos, y sean ellos los que han sufrido con este mercado ilegal, puedan beneficiarse. Con esto termino, les agradezco por su escucha, por su atención, a quienes lo hicieron, a los medios de comunicación, a quienes nos escucharon a través de las redes sociales y esperamos que el Congreso del siglo XXI dé un paso hacia adelante y nos ponga a tono con otras discusiones.